¿Cómo puedes saber si las experiencias que vives en tu vida son realmente verdaderas? Esta es una de las preguntas que nos introduce al texto de Nozick, en el que habla de la máquina de experiencias. En este experimento mental, él nos propone una forma de pensar en un posible caso en el que nuestros cerebros estén conectados a un ordenador en el que se nos induzca las experiencias que vivimos normalmente. Para nosotros sería una forma de conectarnos a esa máquina o a ese ordenador en la que se nos conectaría a nuestro cerebro y se pondría la experiencia que nosotros creemos que son reales y serían elegidas por nuestra parte. Por lo tanto, tendríamos total libertad de elegir las experiencias que quisiéramos vivir en nuestra vida. Suena bastante potente, pero pregúntate esto, ¿y si realmente esto estuviese sucediendo? Con la inteligencia artificial y la realidad virtual de la mano, estamos viendo que realmente estamos eligiendo esta experiencia, estamos haciendo real este experimento que Nozick proponía. Y realmente lo podemos ver cuando, por ejemplo, jugamos a videojuegos o nos conectamos a internet sobre todo y incluso utilizamos gafas de realidad virtual en la que nos vemos inmersos totalmente en el juego al que estamos jugando. Y de esa manera lo que hacemos es elegir la experiencia que queremos. Simplemente podemos elegir un juego de carreras, podemos elegir cualquier tipo de juego en el que nos vemos inmersos y eso nos parece real, o cualquier juego de miedo, y eso nos hace sentir más el miedo. Pero realmente lo que dice Nozick en este experimento es que no deberíamos de meternos en esta máquina de experiencias por tres razones. Primero, porque los seres humanos les gusta hacer las cosas. Necesitamos experimentar el sentir del hacer. A su vez, también tenemos otra segunda razón en la que habla de que necesitamos ser conscientes de que somos, de que construimos una personalidad, de que construimos nuestro propio sujeto. Por ejemplo, yo, Bruno, me gusta hacer cierto tipo de cosas, pienso que mi carácter es tal y tal, y me gustan cierto tipo de cosas. Pues necesito ser mediante la acción, ser mediante mis experiencias. Y la última razón que dice Nozick es que sería el introducirnos a esta máquina de experiencias sería crear una realidad individualizada en la que no hay conexiones con los otros y que al no haber conexiones con los demás tampoco puede haber una conexión verdadera con nosotros mismos. Y es muy, muy, muy interesante este experimento mental porque en realidad creo que estamos yendo hacia eso. Estamos yendo a una realidad y a una sociedad que deja de ser sociedad. Una sociedad en la que no vivimos conjuntamente, sino que ya vivimos individualizadamente. Cada vez es más difícil construir relaciones de afección, relaciones de emoción y relaciones de vida en general con los demás. Y es algo que debemos recuperar bajo mi punto de vista, porque pienso que muchas de las veces el progreso histórico viene por el contacto entre los seres humanos, tanto positivo como negativo, ya que la dialéctica histórica determina la forma y el curso de la historia, donde hay altibajos, es decir, donde hay momentos fructíferos y momentos que no son tan buenos. Pero es importante vivir la vida, es importante hacer las cosas y sentir que las vivimos, aunque no tengamos la justificación de que esto que estamos viviendo sea real, sea auténticamente real, pero así lo percibimos. Entonces debemos de ser más dueños de nuestra percepción en el sentido de ser vividores de esa percepción, ya que meternos en una máquina en la que nosotros podamos elegir directamente qué vivir, qué hacer y qué sentir sería autodestruirnos, porque imagínate que cuando entras a esa máquina y te conectas a tu cerebro y eliges esa experiencia, cuando terminas de hacerlo y sales de esa máquina, te das cuenta de que lo que has vivido no es auténticamente real, porque
naturalmente. Es algo que sería una realidad totalmente controlable, en la que nos convertiríamos en auténticos dioses. Pero esto suena demasiado fuerte como para ser humano, ¿no? Es muy interesante. A mí me encanta esta reflexión. La di en el primer año de universidad y es un texto bastante interesante que te da a pensar lo que realmente significa la esencia de la realidad para el ser humano, ¿no? Y es muy importante eso, que nos sintamos sujetos activos, ¿no? Este es el concepto clave de todo este texto. Necesitamos sentirnos sujetos activos, aunque no sepamos si la realidad es verdaderamente real. Pero no nos queda otra. Por eso es importante tener ese contacto todavía con la naturaleza y con cosas que todavía no podemos controlar, como las relaciones con otras personas, las experiencias que me suceden a mí que no puedo controlar, pero que me ayudan después a entenderme a mí mismo cuando tengo ciertos problemas mentales o cuando tengo ansiedad, depresión, cualquier tipo de cosa que nos afecta diariamente, ¿no? Y es esencial porque la verdadera esencia del ser humano es la propia autorrealización. Y ahí es donde está la auténtica libertad. Libertad no sería poder escoger las experiencias que a mí me dé la gana cuando a mí me dé la gana, sino realmente ser capaz de resistir al poder y de compartir energías con los demás. Así es como verdaderamente se construye la esencia del ser humano. ¿Y tú qué piensas? ¿Piensas que realmente nos estamos acercando a ese futuro con la realidad virtual, las gafas de realidad virtual, los videojuegos? Realmente, cuando estamos jugando a cualquier videojuego, eh, de alguna manera estamos seleccionando esa máquina de experiencias, donde elegimos vivir y alejarnos de la auténtica realidad. Pero mm, aún así también podríamos verlo de otra manera con la música, por ejemplo. La música puede ser que también sea ese tipo de máquina de experiencia, porque elegimos la categoría que escuchar y lo que queremos sentir, porque cierta música nos transmite ciertos sentimientos, dependiendo de la categoría de música que tengamos. Así que en realidad no estamos ni totalmente determinados por la máquina de experiencias, pero sí que es verdad que estamos acercándonos cada vez más a eso.